La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir experiencias hermosas, experiencias de jóvenes que nos traen también lo más lindo, ¿verdad? De sus vivencias, la vivencia tanto espiritual, pero sobre todo la vivencia de un trabajo que realizan a favor, como dice nuestro mismo programa, jóvenes que están al servicio de otros compañeros, de otros amigos, de otros jóvenes que más necesitan. Y esto nos alienta, nos anima. Pero recuerden que todo lo hacemos en familia. Por eso es que nos encontramos cada domingo para dar gracias a Dios como familia y sobre todo también comprometiéndonos en este servicio. Y hoy aquí les tenemos a dos jóvenes con quienes vamos a compartir, ¿verdad? Ellos mismos se van a presentar, como siempre nosotros hacemos, les conocemos, qué hacen. Vamos a comenzar aquí por la derecha. Bienvenido aquí a nuestro programa, Jóvenes para los jóvenes en familia. Primero queremos saber tu nombre, ¿verdad? Y después ver un poco qué estás haciendo. Primero, una presentación así general, o si estás desocupado por ahí para ver si conseguís trabajo, como dice la gente. Muchas gracias, padre. Me llamo Juan José Díaz Saco. Yo soy biólogo y soy docente. Enseño en un colegio bilingüe, enseño materias en inglés, de ciencias naturales, economía, y también soy investigador de vida silvestre. Mira. Acá en Paraguay, sí, pero también en Asia. ¿En Asia? En Asia también. ¿Y te vas hasta el Asia entonces para eso? ¿O no? No, ¿O desde aquí nomás? Por internet. Por internet. Por internet ahora, antes de la pandemia yo vivía en Asia. Vivía. ¿En qué país estuviste, Juan José? Estuve en China continental y en Japón. A la cuenta. ¿Y qué tal el chino? ¿Hablas bien algo? Un poquitito. Un poquitito. Pero practicaste así nomás. ¿En qué se manejan? ¿Con el inglés? El inglés y un poco de chino también. ¿Un poco de chino? Un poco de chino también. Pero entonces quiere decir que habla un poquito. Un poquito. Por ejemplo, hacerle por el saludo ahí a la gente en chino. ¿Cómo se dice? Ni hao ma, wo shi fu an bao, hen gao xin ren shi ni. Sí. ¿Qué dijiste? Porque yo quiero saber. Wo ai ni, yo decía eso. Wo ai ni, viste que vos sabés eso. I love you, dice eso en chino. Yo sabía porque tenía algunos compañeros sacerdotes, ¿verdad? Cuando estaba en Roma, claro, como son de la China, hablaban en chino, evidentemente, ¿verdad? Entonces hacía algunas palabritas para ir aprendiendo. Mirá qué bien, che. Y decime un poco eso del colegio. Es bilingüe, o sea, sí, se enseña con las dos lenguas. Sí, el programa paraguayo y el programa estadounidense. Yo estoy en el programa estadounidense, enseño las materias. Ya. O sea que todo lo hacen en inglés, entonces. En inglés, sí. Diferentes materias en el idioma inglés. A la cuenta, mira qué lindo, che. Bueno, y tu experiencia, Juan José, creo que estuviste participando en estos días también con el Papa Francisco. Sí, estuve en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. ¿Es primera vez que fuiste a una jornada o ya estuviste antes? Es la primera vez. Es la primera vez. Ya. ¿Y actualmente dónde estás como parroquia o como grupo? ¿Cómo te estás desempeñando? Y estoy en la pastoral juvenil de la parroquia Santa María. Estoy como asesor, animador. Y también en otras comunidades, como el Ministerio de Deportes, en el coro, el grupo de liturgia. A la cuenta. ¿Faltó tu voz, che? ¿Y te gusta el deporte? ¿O no? Sí. ¿O solamente, como dice, asesor pero sin jugar? No, yo también juego. ¿Así? Yo también juego. ¿Así? Modelé todo el cuerpo y jugué fútbol. Fútbol, espectacular. Bueno, y después vamos a seguir hablando un poco de cosas interesantes, lo que nos estás contando, Juan José.
Y aquí tenemos al otro participante, amigo. Vos ya estuviste ya en una oportunidad, ¿verdad? Nos visitaste ya en Jóvenes para los Jóvenes. Todavía. ¿Todavía no? No, todavía. ¿En serio? Mi hermano era. Ah, tu hermano. Ah, ¿pero qué son? ¿Mellizos o qué? No. No, hermanos. Ah, no, dice, no, somos hermanos, no. Ay, Muy parecido. no más. Ah, ¿en serio? No, dicen mellizos, pero no somos mellizos. No son mellizos. Ah, ya, ya. Y, parecido. ya, ¿y tu nombre cuál es? Bueno, un gusto, padre Víctor. Yo soy Nicolás Villalba. Soy ingeniero industrial, ya que él también se presenta con sus... Él con la lengua, che, con el inglés, con el chino será. También muchos me conocen por mis facetas artísticas. Soy violinista, ¿En serio? sirviendo desde que tengo 12 años aproximadamente, gracias a una gran profesora que me enseñó. Y también estuve haciendo mi curso en un conservatorio. Ya. ¿Pero el conservatorio dónde? ¿De Asunción? En Asunción, en las cuerdas Miranda se llama. Ya. Conservatorio Che, de y decime, hablando ya de conservatorio, ya que estás diciendo, ¿hay muchos conservatorios aquí en Paraguay para la parte musical, así, a nivel o...? Claro que sí, hay mucho en auge actualmente lo que sería la parte artística. Si bien Paraguay no representa mucha remuneración en cuanto Por eso, a dinero, ¿verdad? Pero sí la gente apuesta a la parte artística porque hay mucho talento en Paraguay. Y encima te puedo decir que muchos se dedican a fines de semana, por ejemplo, a las bodas, a animar bautizos, etcétera. Ahí hacen sus extras. Ah, Entonces ya. yo creería que es más nuestra fuente ahora como... O sea que la parte música. religiosa también ayuda un Claro poco, que por lo sí. menos para hacer algo de Claro que sí. extra. Así mismo. ¿Y qué ayuda más, esa parte o lo que uno gana en el trabajo? Yo, por ejemplo- De acuerdo, si se casan muchos, si hay mucho bautismo. Yo, por ejemplo, conozco violinistas que cobran más que yo. ¿En serio? En cuanto a salario... No de me un- digas, de un trabajo fijo, solo por ejemplo. Claro que sí. por una presentación. Así mismo. Varias presentaciones en un fin de semana y ganan más del sueldo mínimo. En serio, a la cuenta. Y al país le pagan así, chiquitito. Muchas gracias, padre. ¿Cuándo me va a poder? Así gozón. En serio, yo una vez le digo, la próxima no te voy a hacer más porque vos le pagaste más a tu coro. Le cuesta millones el coro. ¿En serio, tío? Así es, padre. Y el país le tiene que hacer el matrimonio y le está ahí. Ay, padre, ¿será que usted? ¿Entendiste? No, lo puede hacer gratis más o menos, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, ¿y qué hace ahí en la parte de, como ingeniero me dijiste? Yo soy ingeniero industrial, sí. Sí. Me ¿Y recibí- qué hace? ¿Qué área, digamos? Bueno, yo me recibí en el año 2020 en plena pandemia. Me tocó defender mi tesis con tapabocas. Bueno, y yo actualmente estoy trabajando en una empresa dedicada a la fabricación de insecticidas. Es un poco conocida, no puedo mencionar nombres. Ah, no, y le vamos a cobrar nomás publicidad, güey, ¿verdad? Espirales también y algunas que otras líneas de veterinario, etcétera. Ah, sí. Y yo me dedico netamente a lo que sería la parte de logística. Estoy trabajando con mis compañeros y sería todo lo que conecta la parte de distribución, la parte de los pedidos con la parte área de producción. Ah, ya, como ingeniero, interesante. Che. Bueno, entonces así estamos hoy conversando con estos jóvenes y sobre todo contigo, pues Juan José, queremos hablar un poco de esta experiencia, ¿verdad? Que tuviste ahí por Portugal, fue esta vez, ¿verdad? Sí, en Lisboa. Visitaban Lisboa y nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos aquí teniendo a nuestros invitados, Juan José, que viene exclusivamente y nos cuenta factotunche, y me alegra eso. Y vamos a conocer un poco, pero no nos vas a hablar en chino, tal vez alguna cosa de inglés por ahí, sí, ¿verdad? Y después también contigo, para conocer un poco todo ese servicio que ustedes están dando a su comunidad. Santa María me dijiste, ahí lo que vos estás trabajando. Y entonces fuiste como grupo de la parroquia Santa María, o cómo fue para el encuentro con el Papa ahora en Portugal. Y fuimos en un grupo de la arquidiócesis. De la arquidiócesis, como arquidiócesis. Como arquidiócesis, con diferentes... ¿Y cómo hicieron, Juan José, para que justamente te eligieran a vos? O cada uno decía, yo puedo pagar mi pasaje, entonces me pongo dentro de la arquidiócesis y quisiera viajar con ellos. Y uno de nuestros asesores me había comentado un año y medio, hace un año y medio, y me dijo que él quería irse y sí, me animaba también a ir, y de ahí empecé a ahorrar. Ah, ya. Ahí empecé a ahorrar por si no sabía bien hasta... ¿Cuánto le costó a un joven viajar e ir a participar con el Papa, más o menos? Y más o menos 20 millones de guaraníes. millones. ¿En dólares cuánto sería? 3.000, por ahí, casi. Casi $3.000, sí. Está bien. Y se puede ahorrar eso en un año y medio, en 2 años. Y apretando y así, porque los jóvenes dicen que muchas veces, todo fácil. no, y viste que, como te dije en el colegio, enseño también economía. Ah, claro. Entonces ahí entendí. hay ingresos activos, ingresos pasivos. Entonces mis ingresos activos son el trabajo, ingresos activos. Pasivos, sí. Los pasivos son lo que uno invierte, o si uno tiene, yo por ejemplo no tengo un auto y yo alquilo yo tengo mi propio estacionamiento chiquito, para un auto. Sí, sí. Y eso también es un ingreso pasivo, y ahí uno va a ir juntando un poco de plata. Ah, mira. Creo que Don Bosco también le enseñaba a los Bosco chicos sobre cómo manejar su dinero. Así mismo. ¿Qué conoces, Don Bosco? ¿Estudiaste con los salesianos? No, pero conocí nomás porque se dedicó mucho a los jóvenes. Sí, no, porque se dedicó a los jóvenes que estaban en situación de riesgo. Así mismo. Y todos los que él enfocaba mucho también en la parte deportiva, hacer actividad física. Sí, y enseñarle a manejar el dinero, porque uno va y le evangeliza a los jóvenes, le habla de Dios, y después te das la vuelta y ellos no saben cómo manejar su vida, y si no saben cómo manejar dinero, ¿cómo ellos van a salir adelante? Claro. Van a quedarse siempre en lo mismo. Juan José, ¿y qué más te llamó la atención ahí estando con el Papa Francisco? ¿Tuvieron así una linda oportunidad de escuchar, de vivir? Estando con el Papa, sus mensajes para la juventud, muchos mensajes. Como yo soy biólogo, ahora soy investigador, me impresionó que él hablaba mucho sobre la ecología, sobre la importancia de proteger al ambiente. Hablaba sobre la ecología integral, que significa que todos nuestros ambientes, que vivimos en un solo planeta, en una sola casa, y todos tenemos que ayudarnos a proteger todo tipo de ambiente, ya sea urbano, natural. Todos tenemos que poner en nuestra parte para proteger, y eso es parte de vivir nuestra fe, es proteger también esta tierra, proteger y preservar esta tierra. Y eso es una de las cosas que me llamó la atención. Otra es su mensaje de no tengas miedo. El Papa dijo, no tengas miedo. Entonces no tengan miedo de seguirle a Jesús, no tengan miedo de seguir sus metas, sus objetivos, porque ahora muchos jóvenes por cualquier cosita ya se desaniman y ya pierden interés en algo que realmente les apasionaba, incluyendo la iglesia, ¿verdad? La pastoral juvenil. Entonces ese mensaje también me tocó mucho. Me llamó la atención. Sí, no tengan miedo. Y otro fue hay lugar para todos. Todos. Repitió muchísimas veces el Papa. En la iglesia hay lugar para todos. Nadie va a ser echado, pateado. La puerta nunca se va a cerrar para otra persona. Siempre hay lugar para todos. Y Jesús te ama tal cual como sos. No como vos querés ser, pero como vos sos. Eso también llama la atención. Y que también dijo el Papa,
hay que preguntar, siempre hay que preguntar. Esa inquietud por conocer más cosas, siempre hay que, la juventud siempre tiene que hacer preguntas. No quedarse callado, preguntar y siempre alimentar esa inquietud por conocer más cosas, tener más conocimientos. Yeah. Eso también dijo el Papa, eso también fue algo muy, muy lindo que me llamó la atención. Y también que habló de tener la amistad social, que significa no solamente ayudarnos entre personas que conocemos, claro, amistades, amigos conocidos y en comunidad, pero ayudarle a toda la comunidad. A una persona extraña también que necesita nuestra ayuda, también tenemos que tenderle la mano. Eso llamó el Papa la amistad, la amistad social. La amistad social. La amistad social. Eso fue dentro de todo lo que dijo el Papa. Sí. Dentro de todo lo que habló el Papa. O sea, todo lo que muchas cosas te más. llamó la atención. No, Eso claro, es lo que evidentemente. Escribí yo. ¿Cuántos días fueron, Juan José? Y la jornada fue de casi una semana. Pero antes, con la delegación de la arquidiócesis y con otras delegaciones de otras diócesis que llegamos todos juntos, llegamos para la prejornada. ¿Cuánto más o menos ustedes estaban ahí? Vos no tenés idea. Y de los más o menos paraguayos. 60, con diferentes diócesis, la arquidiócesis, estamos más o menos 60. 60 jóvenes. Sí. Y Pero se movían todos ustedes en equipo, así como 60 jóvenes, o cada uno otra vez tenía sus grupos, digamos. Y durante la jornada en Lisboa nos movíamos en grupos más pequeños. Ya. Generalmente la arquidiócesis se movía como grupo, Ya. generalmente todos los días, y cada diócesis, cada grupo también aparte, porque había mucha gente, muchos peregrinos, y era muy difícil. Igual éramos 20 más o menos cada día, que nos movíamos entre 20. Igual era muy difícil Sí, claro, subir 20 al transporte público porque estaba saturado ¿En serio? el micro, el metro, el tren. Todo siempre estaba saturado porque había mucha fila. Pero ahí, cuando formábamos la fila o esperábamos el micro, el metro. Algunos se atrasaban, algunos querían ir al baño. Bueno, sí. ¿Qué pasó? No, que ahí también hacíamos comunidad con las delegaciones de otros países. Claro. Ahí yo llevé una bandera paraguaya que yo le hacía firmar a jóvenes de diferentes países Sí. con un mensaje en su idioma nativo. Claro. Llegué a completar más de 100 firmas, 100 casi 100 mensajes para la juventud paraguaya Interesante. de 60 ¿Y países. no trajiste ahora, Juan José? Te olvidaste. No No le hagas recordar. Por favor, después me vas a mandar una foto y en cualquier momento yo voy a publicar esto. Para que me invite otra vez. O si no, no hay invitación. No, Sí. No, de jóvenes de 60 países con mensajes en 28 idiomas en 5 alfabetos diferentes. Y no completé más. No, A ver, para algunos de los alfabetos que te acuerdas. y el griego, griego. el japonés, el chino, el árabe. Pero el chino vos le leías bien y le decías, no, escriba cualquier cosa. Si era un paraguayo, quién sabe qué le iba a poner como mensaje, ¿verdad? Paraguayo Leí. también. Ya sé, ya. Pero Ya yo no, guaraní. claro. Si vos, por ejemplo, un claro. chino te pedía, ¿qué le iba a escribir vos? Bueno, espero que un mensaje de Dios, ¿verdad? No siempre. Pero sí, fue muy lindo de esa manera conocer a gente, especialmente a jóvenes de diferentes países. Y tuvimos una vigilia en la última noche en la playa, donde todos los peregrinos, 1,5 millones de peregrinos se congregaron. Sí. Ahí, y esa noche recorrí la playa, me perdí en la playa buscando hablar con jóvenes de diferentes países. ¿En serio? Con mi bandera. Bien. Pero también habían muchas actividades que pasaban ahí. Era una mini ciudad, ¿verdad? Sí. 1 millón de personas. Habían bailes, cantos. Y yo también a los jóvenes les rapeaba. Yo rapeo ¿En serio? rap católico. ¿En serio? Sí. Ya. Y entonces también- ¿Y cómo hacía ahí? O sea, así nomás, con un grupito. Con un ¿Cómo grupito. hacía para rapear ahí? Sí. y ¿O había grupos que tenían ahí micrófono y vos agarrabas? No. No tenía micrófono, solamente un grupito, sí. Es que yo sentía en mi alma que le gustaba el rap. ¿En serio? Yo ¿Y cómo estaban, por ejemplo, ahí en la playa? ¿Estaban sentados en la playa? ¿Sí? ¿Y vos te ibas y le decías, che, le voy a rapear aquí, ¿me quieren escuchar o no? No estábamos tan cerca al agua. Ah, Estábamos un poco más alejados. ya. Estaban caminando y si yo le veía a una persona que me llamaba la atención, por ejemplo, había un joven, un adolescente que tenía la bandera paraguaya aquí y la brasileña aquí. Ya. Y yo le dije, Sí, ¿vos sí. sos de Paraguay y de Brasil? Eh. Y me dijo, no, mi papá es de Paraguay, mi mamá es de Brasil y yo nací en España. No, sí,
Paraguayo brasileño nació en España. Qué bueno, che. Entonces le digo, entonces le dije, ¿a usted gusta el rap? Le pregunté y me dijo, sí, me gusta. Y ahí llegaron sus amigos. No me digas. Y Y comenzamos un poco a hacer amistades. Sí. Bueno, qué lindo. Entonces nosotros estábamos aquí compartiendo hoy con Juan José, sobre todo esta parte de su visita, de su viaje a Portugal, ¿verdad? Portugal fue el lugar donde se encontraron con el Papa. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hola mis amigos de tucristo.com, ha llegado el día, mayo 21, en donde verás la primicia mundial del video Te Necesito. Espero que lo disfrutes por tucristo.com. A ti de la castidad. Que ya estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te
necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Oh, no, no. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos aquí con Nicolás y con Juan José. Juan José un poco nos explicó así rápidamente, pero se dan cuenta que es poco, ¿verdad, Juan José, lo que podemos decir en tan poco tiempo? Pero después tenemos que seguir compartiendo y diciendo más cosas interesantes sobre todo lo que ustedes vivieron allí en Portugal con el Papa. Pero queremos saber de nuevo algo, Nicolás, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Porque me dijiste que estás con la pastoral juvenil ahí de tu parroquia. ¿En qué consiste este trabajo y esta animación? Muy bien, gracias, padre. Antes que nada, quisiera mencionarle a nuestro querido cura párroco, el padre Osmar Fleita, quien es nuestro principal asesor dentro de nuestra pastoral juvenil de Santa María. Yo soy el coordinador de la pastoral juvenil y estoy desde el 1 de octubre trabajando a full con nuestros jóvenes. Nosotros tenemos varios grupos juveniles dentro de nuestra pastoral juvenil. Tenemos 3 capillas que están activando dentro de nuestra parroquia, que son la capilla San Juan María Vianney, que se encuentra en la capilla del Cementerio del Este, también la capilla Santa Teresa de Jesús y la capilla Virgen de las Mercedes. Cada una de esas capillas tienen un grupo juvenil adentro. Y también nuestra parroquia, como parroquia, tiene un grupo juvenil y también están los ministerios, tanto el Ministerio de Música, Ministerio del Deporte. Estamos también trabajando con el Ministerio de la Formación para preocuparnos también por la formación de nuestros chicos. Y ahora estamos trabajando con el Ministerio de Artes, con nuestras hermanas artísticas del grupo. ¿Y en qué consiste ese Ministerio de Arte? ¿Qué es lo que están haciendo? El Ministerio de Arte, netamente lo que queremos hacer es que se trabaje con lo que sería toda la parte artística, ¿verdad? Tanto baile, canto, dibujo, como porque hay muchos jóvenes que les gusta esa parte dentro de la iglesia, por ejemplo. Yeah. Así como el Ministerio del Deporte, hay muchísimos jóvenes que se están acercando y dentro de lo que sería el juego de fútbol, el juego de básquet, el juego de vóley, se van a la misa, se van a los grupos, se van a las formaciones. Es un medio como para acercarle a nuestros jóvenes de toda nuestra comunidad parroquial, también para hacerle vivenciar lo que sería el seguimiento hacia Cristo. Y ahí ustedes, Nicolás, ¿tienen ustedes el ambiente, por ejemplo, me dijiste del fútbol, o futsal, o vóley, o qué otros deportes tienen ahí? Realmente nosotros tenemos actualmente un tinglado, tenemos también lugares como para jugar vóley, tenemos para jugar fútbol. Sin embargo, nuestros jóvenes del ministerio no se quedan solo en nuestra parroquia, ellos se van, por ejemplo, al Parque Olímpico, se van otro día a Ñuguazú, se van otro día a conocer la arena de la Secretaría Nacional del Deporte y cosas así, como para inmiscuirse también en lo que sería la parte deportiva en sí de nuestro país, no solamente quedarse en la parroquia. Tu parroquia. Así mismo. Ya. Y eso es lo que más le motiva a los jóvenes, el salir, pasearse, salir a tomar un helado, comer un lomito, comer pizza, etcétera. Eso es lo que más le gusta a los jóvenes. O sea, ¿te parece que está funcionando esa pastoral? ¿Está atrayendo a los jóvenes? ¿Les gusta? ¿Les anima? Así mismo, padre. Yo, por ejemplo, te puedo asegurar de que estamos en auge. Si es que nos juntamos completamente los jóvenes, estamos como un total de 80 jóvenes dentro de nuestra parroquia. 80 jóvenes, sí. Ya.
Y eso era el número de mi grupo juvenil cuando nosotros estábamos. Solo un grupo juvenil éramos 80. Pero yo te hablo de Concepción, te hablo de mi tiempo cuando yo era joven. Te puedo asegurar, padre, Sí. que es complicada la juventud actual, pero se puede y se nota realmente. La vez pasada, por ejemplo, tuvimos una peregrinación por motivos de las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción. Sí. Y estuvieron más de 1.500 jóvenes 1.500. haciendo la peregrinación con la Juventud Arquidiocesana, que participaron un total de 11 decanatos. Ya. Prácticamente todos los decanatos participaron. Entiendo. Entre ellos nosotros también participamos con nuestra pastoral juvenil de Santa María. Vos me dijiste, Nicolás, ahí que hoy en día es un poco complicado con los jóvenes, ¿verdad? Y ya que vos sos joven y ¿cuántos años tenés? 26. 26, jovencito todavía, ¿verdad? Entonces, Sí. según tu parecer, y ya que vos estás trabajando con ellos, estás más de cerca, después vos también, Juan José, porque vos sos profesor, también estás con los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuáles serían un poco los puntos débiles o los puntos fuertes también por donde tendríamos que inmiscuirnos con los jóvenes? Yo creería que el fundamental o el punto fundamental que le hace titubear a los jóvenes es la sociedad actual. Creería que lo que ofrece la sociedad es mucho la tendencia hacia el materialismo, tendencia hacia no, eso no es importante, y que más importante es la vida personal que la vida espiritual. Eso creería más que es lo que le hace un poquito llevar hacia los jóvenes, hacia ese sector. Y dentro del materialismo encontramos ya yo quiero la mejor ropa, yo quiero salir, yo quiero hacer lo que yo quiero, yo hago de mi vida lo que quiero. Y eso se demuestra también en las redes sociales. Por ejemplo, cuando un joven sube fotos para que se le visualice. Claro. Tanto en los Instagram, Facebook, y mientras más me gusta, más likes tiene, más se siente mejor. O sea, Claro, que sí. esa es la tendencia ahora Como una aprobación, ¿verdad? aprobación social. Sí. Mira, yo te pregunto nomás, a ver qué me decís. Vos leíste ese documento que justamente el Papa ya ahora que está del cielo, Benedicto XVI, escribió sobre los problemas de los jóvenes actuales. No leí. No leíste, pero dijiste lo mismo que dijo el Papa, te diste, por eso te pregunté. Fue una cáscara de banana, ¿verdad? Para preguntarle algo que quiere decir que endereís Papa y te das cuenta que entonces lo que escribió por ahí el Papa no es una cosa del aire nomás, ¿verdad? Así mismo. Sobre todo insistía mucho en el relativismo, eso es uno de lo que vos dijiste, ¿verdad? O sea, aquí no sabemos más qué es lo que vale. Y si es que la sociedad, dice, él mismo decía así, lo que la sociedad ofrece es solamente platita, estar bien. Y aquí en Paraguay el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Si escribía desde el Paraguay, iba a decir también el coimear, esas cositas, no trabajar, planillero, iba a aumentar eso. Pero no está eso en su documento, pero podemos agregar, ¿verdad? Sí mismo, Bueno, y ahora resultados, ¿y qué tal? O sea, esos jóvenes, ¿te parece que pueden crecer y pueden entusiasmarse y sobre todo ellos también después ser líderes para los otros jóvenes, para los jóvenes, ¿verdad? Claro que sí, padre. Yo le veo a nuestros jóvenes, a nuestra pastoral, le veo muy activa, le veo que están trabajando mucho dentro de cada uno de su sector, ya sea en su capilla, en su grupo juvenil o en los servicios generales de nuestra parroquia. Yo les veo muy activos e incluso que en esa preocupación de ir mejorando y avanzando nos preocupamos también por nuestro decanato. Justamente vez pasada nos reunimos como decanato. Nosotros pertenecemos al decanato 8, que incluye a 8 parroquias, ¿verdad? Y estamos trabajando también como para avivar ese decanato, ¿verdad? Ayudarnos como parroquias vecinas y para poder incentivarnos como jóvenes de nuestro decanato que pertenecen a la Pastoral de Juventud Arquidiocesana. Qué lindo, che. Bueno, mira, quiero que tomes la palabra porque veo que vos me podés traer varios jóvenes porque quiero hablar con ellos. In situ quiero conocerlos. Veo que vos como ahí coordinador para ver un poco, incluso de los otros decanatos, ¿verdad? O sea, de las otras parroquias sería interesante para escucharle un poco. Segundo, vos me dijiste que tocas el violín. Y tenés en tu equipo, ¿quién te acompaña en eso? Sí, tengo. ¿Quiénes te acompañan? ¿Órgano, guitarra, batería, En trompeta? mi grupo de musical inició. Vamos a decirle estable. Sí, tu equipo estable. ¿Qué componen? Bueno, todo inició de una manera familiar, porque mi papá, por ejemplo, desde que tiene 14 años que toca la guitarra. A la cuenta. Entonces ¿ya están completos ustedes?
Él en ese interín de querer formar a sus hijos, sus hijas, por ejemplo, querían cantar, que son mis hermanas. Sí. O sea que le hizo cantar, pero no resultó. Entonces Por ahí va ahí. continuó y después yo salí de que me gustaba la música y ahí inicié yo con el violín, ¿verdad? Gracias a mi papá, que me consiguió un profesor. Y después continuamos, después ya nos insertamos en lo que sería el servicio musical dentro de nuestra capilla. Sí. Ahí estamos con mamá canta, papá también canta. Mi hermano también ahora ya canta y él también toca la flauta traversa, toca el ukelele y toca la guitarra. A la cuenta, una familia que Entonces, bien, un día que bien toca baila uno, o bien canta, otro día ¿verdad? toca otra cosa y así. Ya. Y también nos acompañan nuestros hermanos de la iglesia que cantan. Ya. Y eso sería nuestro grupo y eso hacemos nuestro servicio, hacemos la capilla, hacemos la parroquia y hacemos en diferentes novenarios, invitaciones, serenatas, nos vamos de aquí para allá para animar a Dios. A veces somos como vos ahí que no tenemos más ni tiempo para... No tenemos tiempo para los demás. Nuestra agenda o demasiado para los demás. Bueno, pero en tu agenda me vas a poner y van a venir entonces la familia, los que puedan, y vamos a hacer un domingo jóvenes para los jóvenes solo con ustedes, ahí con el violín, con la guitarra, con el flauta traversa, y yo les acompaño con la batería. Ya, ella va ahí. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos entonces con Nicolás y Juan José. Y este es el momento en que lastimosamente, Juan José, mira que ya estamos terminando nuestro programa. Primera vez que vos venías a nuestro programa, Juan José. Así mismo. Bueno, y entonces siempre en este momento dejamos un momento para que vos te puedas dirigir un poco a los jóvenes o a la familia y a todos nuestros telespectadores, ¿verdad? Con un lindo mensaje, así que quiera hacer como una síntesis, sobre todo de esta linda experiencia que tuviste ahí por Portugal. Bueno, mi mensaje para todos los jóvenes de Paraguay es que no tengan miedo de seguir a Jesús, no tengan miedo de formar parte de la iglesia y no tengan miedo de seguir sus sueños y sus metas. Que con Jesús en su corazón todo va a ser posible, van a alcanzar lo que se propongan. Y que también la felicidad está no solamente en pensar en uno mismo, en lo que uno, en yo y no material, que la felicidad está en ayudarle al prójimo, como dijo Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la verdadera felicidad, es ayudarle a los demás. Y eso es lo que se vive en comunidad cristiana, en las pastorales juveniles y en las jornadas mundiales de juventud. Y que se animen que se animen a tratar de ir a alguna jornada mundial de la juventud o algún jubileo juvenil, que realmente es una experiencia que les va a cambiar la vida para siempre. ¿Y a vos, Juan José, te cambió verdaderamente la vida entonces ese encuentro con el Papa? Así mismo, padre, realmente me cambió la vida.
estando en este tipo de encuentros, uno realmente como que canaliza su energía espiritual hacia donde uno quiere llegar si es que uno tiene alguna duda. Obviamente, siento espiritualmente que voy a continuar obviamente en la pastoral juvenil, como mi vocación es ayudar, apoyar, evangelizar a la juventud, también a la naturaleza, a la creación de Dios. Pero la forma que voy a enfocar es, ya que la juventud está mucho en las redes sociales, es evangelizar a través de las redes sociales, con la música urbana, especialmente el rap. Sí. Que es un tipo de música que está en apogeo. Bueno, eso también, José, fue así como le pedí a Nicolás hace rato, te iba a pedir, vamos a hacer un programa exclusivamente de rap. Te vamos a escuchar un poco, a ver. Bueno, Nicolás, y a vos también te queremos escuchar. ¿Qué mensaje quieres dejar a nuestras familias, a nuestros jóvenes? Bueno, y a todos los jóvenes de nuestro querido país, de nuestro querido Paraguay, si bien a veces no tenemos oportunidades laborales, a veces tenemos problemas personales, yo les invito a todos ustedes a que se acerquen siempre a esa persona que más, con quien más tienen afinidad. A veces no queremos hablar con mamá, no queremos hablar con papá, pero tenemos esos amigos que siempre están ahí al lado de nosotros. Acérquense y hablen con ellos realmente de la situación que están llevando. Y siempre pídanle también a ese amigo que nunca falla, que es Jesús. Acérquense a Jesús, que Él les va a orientar hacia dónde llevar realmente ese pesar. Y ese pesar siempre les va a llevar hacia el servicio, hacia nuestra iglesia. Y ahí es donde realmente van a encontrar la felicidad, sirviendo al que más necesita en su comunidad. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan José, muchísimas gracias, Nicolás, por este mensaje y sobre todo por la participación y lo que en tan corto tiempo ahora pudimos también compartir, porque nuestro tiempo vuela. Nosotros vamos concluyendo, como siempre, con nuestro mensaje bíblico. Hoy estamos tomando del Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudía por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano, lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Bueno, qué lindo, queridos amigos, queridos hermanos, lo que el Señor hoy nos está enseñando a través de su palabra. Nos está diciendo justamente lo que ya Juan José, vos estabas repitiendo, ¿verdad?, de este lindo mensaje del Papa: no tengan miedo. Otro elemento también importante es el hecho de que es un poco extraño que los discípulos, después de estar tanto tiempo con Jesús, nos puede suceder a nosotros que no le reconozcamos a Jesús, es decir, no nos estamos comprometiendo mucho con el Señor. «Es un fantasma», vamos a gritar, ¿será? Y entonces el Señor nos dice: no tengan miedo, soy yo. Lo importante es conocer a Jesús. Y en la medida en que conocemos a Jesús, ciertamente que también Él nos llama y nos dice y nos da la posibilidad de poder vencer el mar, es decir, el mal. Caminar sobre el agua significa simbólicamente que nosotros tenemos la fuerza, la gracia de Dios para poder vencer todo mal. Queridos amigos, entonces así vamos concluyendo hoy nuestro programa. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, Padre, por tu participación. Invitación. Juan José, muchísimas gracias por tu participación y sobre todo el testimonio hermoso que ustedes hoy nos dejan a los jóvenes y también a todas nuestras familias. Y como siempre, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí,
Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.